Los pseudocódigos es como un algoritmo, pero más orientado ya a lo que sería la programación, ya donde podemos hacer operaciones, utilizar información alfanumérica, o sea, letras y números, de forma cuantitativa. Entonces se orienta más ya a lo que sería la programación. Aquí está, por ejemplo, el concepto de pseudocódigo. La ciencia de la computación es un lenguaje de descripción de algoritmos y de alto nivel, o sea, un lenguaje como de describir lo que sería un algoritmo. Y como dice ahí, ya de un nivel más alto, utiliza conversiones estructurales del lenguaje de programación real para estar diseñado para el lenguaje humano, en lugar de lectura mediante máquinas. O sea, el pseudocódigo usted lo observa y lo entiende, lo lee, no sería ya en un lenguaje de programación. Programación en lenguaje natural. Miren aquí, por ejemplo, aquí se ve como si fuera un pseudocódigo, donde ustedes pueden ver dónde va más o menos diciendo. Y miren como aquí dice que S es igual a N más, a N1 más N2. Y es más o menos para que tengan una idea. Siempre sepan que dependiendo quién haga el pseudocódigo va a tener algunas cositas diferentes. Entonces, la definición de datos ya la hemos visto, de variable, de constante, pero solamente para que la retomen aquí. Los tipos de datos que son muy importantes, porque si usted va a hacer algo que tiene que ver con números, usted sabe si va a utilizar números enteros, números reales o una variable lógica, que va a tener datos de falso y verdadero. Entonces, por eso es importante entender que enteros serían los números, ¿verdad?, normales, los reales serían los decimales, y aquí hay ejemplos de peso, altura, que le pudieran servir. También aquí de edad y de fecha de año de nacimiento. Entonces, para que entiendan un poquito mejor. Y aquí, si por ejemplo algo está encendido o apagado, puede ser verdadero o falso. También lo que son carácter, el tipo carácter, que sería una variable que te va a tomar una sola letra, y el tipo cadena, que sería, por ejemplo, para tomarte una frase entera, como un nombre, o, por ejemplo, el título de un libro. Esto como serían varias letras juntas. Este te toma una sola y este te toma varias. Existe también lo que sería un punto importante, que es el arreglo. El arreglo tiene la diferencia de que, por ejemplo, un dato entero, tú tendrías que tener la variable A1, la variable A2, la variable A3. Entonces, un arreglo, tú creas la variable A, y le pones aquí, por ejemplo, 2, porque comienza desde cero, los espacios. Entonces, aquí tú tendrías A en 0, A en 1, A en 2, la va a declarar con una sola variable, un ejemplo. Con una sola variable arreglo, tú tendrías 3. Pero eso sí son 3, imagínense que si son 20 o 30. Con usted ponerle ahí A en 19, ya usted va a tener 20 espacios. Como ven, números, se creó array, números de 4, comienza en 0, en 1, en 2 y en 3. Ven, comienza desde 0. Entonces, por ejemplo, la A array de 6 podría ser igual a 8, 1, 3, 9, 8, 8, 0, o sea, 6 espacios. ¿En cuáles números? En array A en 1, A en 0, en 1, en 2, en 3, en 4, en 5. Los puestos, ¿verdad? El 8 en 0, el 1 en 1, el 3 en 2, el 9 en 3, el 8 en 4 y el 0 en 5. O sea, en la posición, que es como se ve aquí. Es como si fuera un, la variable es como una caja, y el arreglo es como si fueran varias cajitas, una detrás de otra, o una caja dividida en 4 por dentro, o en 5, o así. Eso es lo que quiere decir que en un solo elemento usted puede guardar varios. Y aquí más o menos algo, hasta un texto como si fuera una programación diciéndonos que hay una variable nota de 10, y por eso ustedes ven, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 elementos en una sola variable, porque es arreglo. Es bueno que entiendan esa partecita. Aquí hablo un poquito más de lo que es un arreglo unidimensional, que es lo que yo le estaba explicando ahorita, una variable A que tiene 3 espacios, pero también si usted pone 4, 3, eso quiere decir que va a tener 4 espacios a la derecha y 3 espacios hacia abajo. Entonces, usted puede, por ejemplo, decir 3 en
1,1, 1,2, 1,3, así. Entonces usted va a tener tres espacios, por ejemplo, 4 espacios en la primera línea, 4 en la segunda, 4 en la tercera. Entonces, ahí si usted se da cuenta, tendría 12 espacios en una sola variable. Eso es para que ustedes entiendan. Ahora no vamos a utilizar nada de eso, pero para que tengan conocimiento y vean como una variable, en vez de declarar 12 variables, usted con una sola que ponga, que se llame venta, 4 por 3, 4, 3, ya ahí usted va a tener esos 12 espacios. Si aquí pone venta en 4, entonces serían 4 espacios que tendría en una sola variable, como le dije anteriormente. Vamos a continuar aquí. Aquí nos habla de lo que es instrucciones de control. Lean aquí esta información para que el video no sea tan extenso, para que puedan entender de qué trata esa parte. Voy a hacer alguna partecita, instrucciones de control. También lean esa partecita ahí porque no quiero que el video sea tan extenso. Entonces, esta parte aquí, lo que nos damos cuenta, en relación a esos dos códigos se utilizan tipos de estructuras de control, las cuales se seleccionan y podemos utilizar dependiendo de lo que queremos hacer. Las instrucciones se siguen en una secuencia fija, que normalmente vienen dadas por un número de renglón, es decir, que las instrucciones se ejecutan de arriba hacia abajo. Entonces, ¿cuáles podemos utilizar? El sí, que es el condicional. Por ejemplo, si hace esto, tal condición, si no, otra cosa. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo sería la forma de identificar y siempre finalizar el sí con un fin del sí. Y por ejemplo, si tendríamos dos sí, si esto, si no, el otro sí, el fin de ese sí y el fin del otro sí. Miren aquí, eso es un doble sí. Si tal cosa, entonces, si A es mayor que B, entonces lo que va a hacer, si no, si B es menor que A, entonces, y el fin del primer sí de aquí arriba. Entonces, aquí también vamos a utilizar lo que sería, eh, por ejemplo, para que vean sí, y aquí el fin, el sí, y así el si no, y aquí lo que sería el mientras, que ya serían los bucles de repetición, mientras tal cosa va a hacer esto, y finaliza el mientras, y hacer la intrusión mientras tal condición. Eso sería cuando hablan del do while, del while, y esa parte de algunos bucles de repetición. Por ejemplo, aquí está el repeat y el until. Se utiliza cuando es necesario que el cuerpo del bucle se ejecute al menos una vez y hasta que se cumpla una condición. Repetir esto hasta que se cumpla esto. Por ejemplo, repeat esto hasta que se cumpla esto. Ven, se va a repetir hasta que x sea igual a 0. Por ejemplo, el for se utiliza un número conocido de veces, empleado cada índice de variable que se incrementa o se decrementa. Repetir por tantas veces. Por ejemplo, aquí y es igual a 0, mientras y sea menor de 10 y que y vaya creciendo, y esto es un lenguaje de programación, va a hacer esto. Entonces, para i, mientras sea menor de 10 y que vaya creciendo de uno en uno, va a hacer esto. Eso es lo que sería un for. Aquí, aunque le estoy mostrando programación, pero es para que tal vez lo puedan entender mejor, el while y el do while. Perdón, porque lo que hice fue buscar algunos ejemplos así. Por ejemplo, el do te va a hacer esto mientras número sea menor que 9. Pues eso viene siendo más o menos lo mismo que hacíamos aquí, ven, el repeat, el until, el for, pero que depende si usted quiere que lo haga una vez por lo menos. Entonces, el while va a ser el contador menor que n, y entonces va a hacer todo esto mientras cumpla esta condición, que el contador sea menor que n. Entonces, esta parte lo que debemos de entender es que es un ciclo para repetir. Cuando usted quiere repetir una cosa varias veces, por ejemplo, usted quiere escribir hola 3 veces y usted tiene que poner 3 líneas, hola, 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 escribe hola, escribe hola, escribe hola. Ahora usted le pone repeat, hola,
y usted le pone un contador para que mientras sea menor de 4, imprima ola, y un contador que vaya creciendo, y entonces o se va a imprimir 3 veces, se va a imprimir 10 veces, las veces que ustedes quieran, solamente colocando un contador, y ahí ya usted no tiene que hacer 10 líneas de código, sino solamente las que se necesiten. Miren aquí diferentes ejemplos también que le quise colocar. Va a repetir todo eso mientras el contador sea menor de 100. Va a hacer esta instrucción mientras la nota sea menor o igual a 0, un ejemplo. Va a hacer esto de aquí. Ven, ahí también ven como el incremento, ven cómo le va dando algunas informaciones. Va while, va a hacer esta parte, y aquí podemos ver diferentes lenguajes de programación que no vamos a eso no lo vamos a tratar ahora. Estos son simplemente ejemplos para que ustedes entiendan lo que sería repetir el do, el for, el while. Entonces, aquí este es algo muy importante, que son las funciones, porque es como si fuera mini programas, o sea, programas pequeños dentro de otro programa. Una función es una sección de un programa que calcula un valor de manera independiente del resto del programa. Si usted, por ejemplo, va a calcular el cuadrado de un número que dice que n por n, ese es el cuadrado del número. Si el número es 2, sería 2 por 2. Y que, por ejemplo, aquí usted puede hacer una variable número, el cuadrado en 2. Eso que en el número 2 va a ser eso, lo que dice ahí cuadrado. Pero si usted tiene que hacer 10 veces el cuadrado, no tiene que calcularlo 10 veces en el programa, sino simplemente le va poniendo cuadrado y el número o una variable que usted lea. Por eso las funciones son muy importantes. Una función tiene 3 componentes: los parámetros, que son los valores que recibe la función como entrada del código de función, que son las operaciones que se hacen en la función. La función recibe uno o varios valores de entrada y regresa una salida. Entonces, miren aquí también cómo le va diciendo todas las partes de una función. Los parámetros, por ejemplo, si va a utilizar 2, aquí no tenía variables, pero aquí sí ven, porque como es una suma y va a sumar 2 números, va a ser igual a la suma del primer número y el segundo número. Ya luego usted esa palabra sumar la puede utilizar como una función. Miren aquí también cómo sería un ejemplo de que tiene dato 1, dato 2, la variable dato local, donde esa variable es igual a dato 1 más el dato 2 y que retorna esto. Y yo sé que es un poquito complicado porque son lenguajes de programación, pero lo que debemos de entender es que suma estas dos variables, miren aquí donde la suma, y que eso va a ser el resultado si lo utilizamos en el programa, donde cada vez que tengamos que sumar, solamente tendríamos que poner ejecutar orden, como ven aquí, y los dos números para que haga esto, lo que está aquí. Aquí hay muchos operadores, ya estos operadores de suma y aritmético, ustedes lo conocen, igual, mayor que, menor que. Aquí hay un poquito de texto, lo que tiene que ver con los lógicos, los booleanos, lo que tiene que ver con falso y verdadero, o sea, aritmético, ya de operaciones, de mayor y esa parte, y, y lo que tiene que ver con los lógicos también. Entonces aquí les muestro lo que sería, por ejemplo, un algoritmo, lo que sería un pseudocódigo. Yo no utilizo así al 100% esta parte, pero le voy a mostrar otro videíto hablando un poquito de lo que serían esos pseudocódigos y esa parte para que ustedes lo puedan manejar más fácil. Pero aquí podemos ver la diferencia que aquí ya se van igualando la variable aquí, se va colocando mayor, menor que, se van haciendo, por ejemplo, sueldo igual y se hacen los cálculos, ven, se pone la comilla y se pone la variable al lado para que le imprima, ven. Esa sería la diferencia entre un algoritmo y un pseudocódigo. Y aquí también podemos ver un pseudocódigo pasado a lo que sería un diagrama de flujo. Cada uno de estos pasos están aquí. Por ejemplo, la declaración de la variable, mírenla aquí. Escribir, mírenlo aquí. Leer los dos números que lo pusieron juntos y luego escribir la suma, la operación, mírenlo aquí, que eso sería un signo como si fuera igual. Pero recuerden que también la mayoría de los escritores utilizan este símbolo, como le dije, y ya imprimir la suma y el final. Entonces ahí podemos ver un algoritmo, un pseudocódigo, un diagrama de flujo para que entendamos más o menos
cómo se relacionan, pero no se preocupen que también les voy a mostrar algunos ejemplos. Miren aquí también un diagrama de flujo y aquí el pseudocódigo. Y yo sé que observando esto ustedes van a entender de por qué dice N1, N2, entrada de los números, ¿verdad? S es igual a N1 más N2, ejecución de la operación, S es igual a N1. No tendríamos que poner ejecución, podríamos poner ahí la operación y simplemente entenderíamos esa parte. Y aquí le dejo lo que sería como un pseudocódigo, como a mí me gusta, crear variables A, B y C que serían enteras, escribir, leer las variables y hacer el proceso y la impresión para sumar dos números. Ese sería el pseudocódigo para sumar dos números, mírenlo ahí. Y ya ahí con esa partecita podemos entender, ver el algoritmo de sumar dos números que ustedes ya hicieron y compararlo con el pseudocódigo y compararlo con el diagrama de flujo también que ya hicimos. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí y le voy a hacer otro videito explicando algunos pseudocódigos o algunos diagramas de flujo.